Hola, muy buenos días familia Fuchon. Les saludo desde Panamá. Mi nombre es Hermógenes Esquiel para aquellos socios nuevos que pues aún no tenemos el gusto de conocernos en persona o conocernos a través de alguna transmisión virtual. Te doy la bienvenida a este capuchino de hoy jueves, a 2 días de haber arrancado una nueva semana. Y bendecirte y bendecir tu semana y decirte que aún estamos a a unos minutos de comenzar a dar toda la información, a transmitir y a hablar un poco de la parte de conciencia de salud. Solamente me haces allí un comentario si me está escuchando de manera correcta, si me estás viendo bien, si la transmisión está bien. Voy a conectarme por aquí también yo a Facebook para también ver y escuchar, y ya me dicen que todo se está escuchando de manera perfecta. Así que bueno, bienvenidos, y como te decía, manda el link de enlace a tus socios, a tu invitado, a prospectos que esté hoy en día hablando de la oportunidad, hablando de la parte de salud. Y vamos a conversar un poco de cómo despertar la conciencia, hablar de conciencia. Y en la parte de salud, obviamente la conciencia se despierta para todas las áreas, pero hoy nos toca hablar un poco más de la salud, un poco más de la parte física, ¿verdad? De nuestro cuerpo y la importancia que esta tiene en el crecimiento de nuestro negocio y también, obviamente, mejorar en la parte de nuestra vida. Así que estoy un par de minutos para que se conecten algunas otras personas y algunos otros socios y podamos entonces comenzar. De todos modos, si no pudieras verla o algún socio tuyo no pudiera ver esta grabación, este en vivo, pues queda grabado para que también lo puedas en su momento compartir. Yo voy a hablar esta mañana de mi experiencia en Fusion, de mi experiencia también de vida y cómo a través de estos años pues hemos ido elevando nuestro nivel de conciencia, de darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos, y sobre todo, lo que decía, en la parte de la salud, que esta mañana es de lo que yo voy a conversar. Así que aquí estamos con un rico capuchino en esta mañana para entonces conversar y que comencemos a hablar. Pues primeramente quiero dar gracias, ¿verdad?, a Dios por permitirme esta mañana poder conversar contigo, compartir contigo algunos tips, algo de herramientas que te puedan ayudar a crecer en tu negocio y en tu vida personal también. Agradecer también a el liderazgo de Fusion por darme la oportunidad, ¿verdad?, de compartir, a Lili por hacerme esta invitación a compartir un poco de salud física, a Víctor Hugo, que es el que nos da soporte técnico para que realmente estas transmisiones sean en excelencia, que podemos a nivel de todos los países, ¿verdad?, tener personas que nos estén enseñando, que nos estén dando tips de cómo crecer en nuestro negocio. A todo el corporativo, obviamente, también muchas gracias. Y a ti que te estás conectando, también agradecer por tu tiempo, por los 30 minutos que vas a dedicar y pues a que le saquemos el máximo provecho. Así que vamos a comenzar y vamos a empezar a hablar de conciencia y de conciencia de salud. ¿Y qué es cuando hablamos de conciencia? ¿A qué nos referimos, verdad? Vamos a hablar de los dos términos primero para entonces adentrarnos a lo que yo quiero conversar hoy. Y dice que conciencia es la capacidad que nosotros tenemos de darnos cuenta de algo. O sea, es simplemente darme cuenta. Es darme cuenta de lo que está pasando. Eso significa que yo debo de estar entonces viviendo el momento, así como muchas personas dicen, viviendo en el aquí y en el ahora. Es imposible hacerse consciente, darse cuenta, si yo no estoy viviendo en el momento, si no estoy viviendo en el hoy, en el tiempo, en la hora. Porque desafortunadamente el 98% de nuestro día y de nuestra vida se vive en automático a través de los hábitos que ya tenemos arraigados, que hemos adquirido, que forman nuestro programa de cómo nosotros caminamos el día a día, cómo caminamos cada momento de nuestra vida. Entonces, darme cuenta definitivamente es lo que permite que yo pueda decir, ¿sabes qué? No me estoy encaminando en cada paso hacia la meta que yo quiero.
yo necesito hacer algunos ajustes. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de ese término que hoy se escucha tanto, que es la parte de conciencia. Y salud física, pues, es... Vamos a hablar de salud física, pero definitivamente nosotros somos seres holísticos, nosotros somos seres completos, con ese cuerpo emocional, con ese cuerpo espiritual, con ese cuerpo mental, y que obviamente también tenemos esa parte física, pero que en muchas ocasiones esa parte física lo que representa es todo lo que está pasando en esa parte interna, en esa parte mental, en esa parte emocional, en esa parte espiritual. Entonces no podemos desligar esos tres aspectos y de cómo están impactando también en la parte física de nosotros. O sea, que quiere decir que muchas de las cosas que hoy están pasando en nuestra salud, además de hábitos que obviamente tienen que ver con mi programación, también tienen que ver con esa programación de lo cómo pienso, de cómo siento, de cómo manejo mis emociones. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de todo esto y bueno, te cuento un poquito de mí. Mi nombre pues es Hermógenes Esquiel, yo estudié la carrera de medicina, trabajé durante 23 años en el Ministerio de Salud de mi país, actualmente estoy retirado, estoy casado, tengo tres hijos y tengo dos nietos. Y te cuento un poquito de esta parte, porque también te voy a hablar en parte a la salud física sobre esto. Yo tengo 12 años en Fusion y tengo 12 años consumiendo las bebidas. Yo siempre había dicho, desde mi juventud, que yo iba a vivir 100 años. O sea, yo siempre he tenido en la mente eso y yo decía, bueno, vengo de una familia longeva. Mi papá actualmente tiene 90 años, este año cumple 91 años. Mi mamá tiene en este momento 82, ahorita en mayo va a cumplir 83 años. Y así, conocí a mis bisabuelos, vengo de una familia longeva y a eso yo decía, por eso atribuía que yo iba a vivir 100 años. Pero lo cierto es que a los 18 años que me fui a estudiar medicina, que empecé a estudiar medicina, yo estudié en México y en México se fuma mucho, la gente fuma mucho desde muy temprana edad, por lo tanto yo adquirí el hábito de fumar en México y ese hábito de fumar que adquirí en México, lo adquirí a los 18 años y lo tuve como por 15 años, 16 años, o sea que fumé por bastante tiempo, pero el fumar no me encaminaba definitivamente a la meta que yo tenía. Además de eso, pues adquirí también el hábito, empecé a tomar licor, tomaba licor también, aproximadamente a la edad de 30 años, me vuelvo sedentario, como la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas estamos en una etapa productiva, a un trabajo, a lo mejor tenemos ya compromisos familiares, y más o menos entre los 26 y 32 años, prácticamente las personas nos volvemos sedentarios, y eso se ve normal, porque uno tiene otras prioridades, dice uno, y entonces me volví sedentario desde los 30 años hasta los 49 años, que es entonces cuando encuentro a Fusion. Y obviamente en ese lapso de tiempo, pues tenía negocio, hacía turno, o sea, tenía un día de trabajo bastante cargado, por lo tanto también había estrés emocional. Y yo me incrementé de peso, me fui de talla 28 a casi talla 34. Entonces, cero conciencia obviamente de salud. Yo vivía totalmente en falta de coherencia con la meta que yo me decía que quería alcanzar. Entonces, yo decía que quería algo, pero todas mis acciones iban en sentido contrario, iban opuestas a lo que yo decía. Yo no sé si a ti te está pasando eso, y te cuento lo que pasaba conmigo, porque probablemente a ti también te esté pasando, y probablemente no tengas 60 años o más de 60 años, porque en este caso tengo yo, sino que tienes a lo mejor 30. Pero el escuchar este tipo de información te puede hacer reflexionar y puede empezar a despertar esa conciencia, a darte cuenta de que si quieres vivir muchos años y vivirlos en salud, vivirlos bien, en un estado óptimo, es bueno y estás a tiempo, mucho antes de que yo lo inicié, a mejorar tu salud o a conservar tu salud o a potenciar incluso más tu salud. Así que así fue como yo empecé. Yo estaba en un punto A, obviamente quería ir a un punto B, pero en vez de acercarme al punto D que yo decía,
pues me alejaba de él y no me daba cuenta. A pesar de que había estudiado pues medicina y a lo mejor pensamos que los médicos pues tenemos esos conceptos bien claros. Obviamente mi ejemplo te dice que no, porque pues fumábamos todo prácticamente en el salón. Yo le digo a las personas que éramos 22 compañeros y fumábamos 23, porque hasta los doctores que nos daban clases casi todos fumaban también. Eh, y no estábamos adquiriendo conciencia, estábamos adquiriendo algunos conocimientos técnicos, pero no estábamos adquiriendo conciencia y reflexionando sobre la importancia que era en nuestra vida mantener la salud para poder entonces ayudar a otras personas a conservarla o a recuperarla. Como te decía, a los 49 años yo conozco la empresa, conozco Fusion y me surgen algunas preguntas y comienzo a darme cuenta de dónde estaba. Ya hacía algún par de años que había tomado la decisión de dejar de fumar, y también hacía un par de años que había tomado la decisión de dejar de tomar licor. Entonces, cuando entró Fusion, no tomaba licor, no estaba ya fumando, pero tenía el sobrepeso. Eso sí, no había pasado, y como yo le digo a las personas, yo no me daba cuenta de lo que, incluso de lo que estaba pasando a mi alrededor, porque a pesar de que estudié y estaba trabajando como médico, yo no me daba cuenta de la pandemia que estaba ocasionando la ingesta de bebidas azucaradas. Eso era ajeno a mí, y simplemente era ajeno a mí porque yo no estaba consciente de la parte de salud. O sea, era una persona o un médico que trataba una enfermedad con un medicamento. Sin embargo, no era consciente de la parte preventiva y eh, del gran porcentaje de responsabilidad que tienen los hábitos saludables para que una persona conserve o recupere su salud. Así que si yo estaba en ese punto, hoy yo te quiero invitar, ¿verdad? Primero a que veas en dónde estás, en ese punto A, donde tú te encuentras hoy, y te hagas una pregunta que probablemente nunca te la has hecho, y es, ¿cuántos años tú quieres vivir? Y yo siempre digo que así como tengo una meta económica, como tengo una meta de relaciones, como tengo una meta en cualquier otra área de nuestra vida, pues es importante que yo tenga una meta también en mi área física. Y esa meta pudiera ser, o sea, ¿cuántos años realmente yo quiero vivir? Hay cientos de respuestas cuando yo hago esta pregunta, cuando doy algunas charlas o entrenamientos, hay cientos de respuestas y una de las que me dicen, bueno, los que Dios quiera, y yo casi siempre respondo, dice la Biblia que Dios quiere que tengamos larga vida. Entonces, para ti, ¿cuánto es larga vida? Porque el número es importante. Entonces, ponte esa meta, empiece de allí porque voy a empezarme a dar cuenta qué acciones estoy haciendo hoy para dirigirme a eso que yo quiero alcanzar. Y tener claridad es importante, como siempre lo vemos. Vemos que tengo que tener claridad en la parte del negocio, tengo que tener claridad en lo que quiero de mi vida con las relaciones, en la parte familiar, con mi equipo. Entonces necesito tener también claridad en cuanto a la meta física que yo quiero tener hoy en día. Y la otra segunda pregunta que yo te invito a que te hagas es cómo los quieres vivir. Esto habla mucho en un video que tenemos de productos donde dice que hoy en día los jóvenes pasarán la edad o la barrera de los 100 años, y al final del video dice, pero ¿cómo los quieres vivir tú? Y yo creo que es importante eso también. ¿Por qué? Porque hoy hay estadísticas de que las personas están viviendo más años, pero que también al llegar a esa edad, los últimos 10 o 15 años, los viven enfermos. Los viven con una, dos o tres enfermedades, los viven tomando 10, 5, 10, 12 medicamentos. Y obviamente el vivir esos últimos años de nuestra vida de esa manera tampoco es vivir bien, tampoco es vivir en excelencia, tampoco es vivir con ese potencial, vivir saludable, vivir feliz, alegre. Entonces yo sí creo que esa pregunta también es importante. Y hay algo, ¿no? Que si el 60% de la población hoy en día tiene sobrepeso o tiene obesidad, y voy a referirme a esto porque es tal vez lo más frecuente que uno encuentra. Y obviamente eso trae como consecuencia o desata una serie de enfermedades que son las que más hoy afectan a la población. Si el 60% de la población está
dentro de ese grupo, ¿cómo hago yo, cómo haces tú para no ser parte de ese porcentaje de la población hoy en día? Entonces es importante que yo vea qué tengo que hacer, qué puedo hacer para salir de ese porcentaje. Igual te cuento mi experiencia. A los 49 años que yo ingreso a Fusion, nosotros decidimos en ese momento salir de las bebidas azucaradas y empezar el consumo de las bebidas de Fusion. Y empezamos a consumir todas las bebidas que eran beneficiosas para nosotros. Yo le digo a las personas que a mi edad, pues tengo que consumirlas todas, excepto el probar, ¿verdad? Pero de allí, todas las bebidas las dejo de consumir. En las antiedad, las bases, o sea, hago deporte hoy en día, pues las de deporte. Entonces, obviamente el consumo se ha incrementado y hoy por hoy, si bien es cierto, tengo 61 años, mi edad metabólica no es de 61 años, es de mucho menos años y yo definitivamente lo atribuyo a la toma de bebida. Entonces, Fusion, a los 49 años, hago un alto, me doy cuenta hacia dónde me quiero dirigir, empiezo a suplementar y me empiezo a alimentar también mejor. Empiezo a hacer cambios en mi alimentación, empiezo a hacer cambios en lo que nosotros estamos comiendo en casa o fuera de casa, cuando comemos fuera de casa. Y ese es un conjunto de acciones que uno empieza a hacer. No hacía actividad física, pero empiezo a hacer algo de actividad física. Empiezo a trotar y también empiezo a hacer manejo de la parte emocional. Entonces empiezo a leer libros de desarrollo, a participar de eventos de crecimiento personal y empiezo entonces a hacer o a tomar acciones correctas para encaminarme nuevamente a ese punto B al que yo quería llegar, al que yo quiero llegar. Y hoy en vez de 100 años, pues digo, en el video dice que si la ciencia dice que podemos vivir más de 100 o 120, que es el promedio del que hoy se habla, pues ¿por qué razón no vivir los 120 años? Entonces, hoy mi meta, pues ya no son 100, pues son más de 100 y tomando estas bebidas, siendo parte de este movimiento, tener un propósito de vida a través del negocio y de la oportunidad que llevamos, pues definitivamente tenemos mucho por hacer y eso nos mantiene a nosotros con energía, nos mantiene vivos y nos mantiene con esperanza. Miren, era tanto, como les decía, cuando trabajaba como médico, que no tenía esa conciencia que yo ni me daba cuenta de las estadísticas que habían sobre la pandemia de sobrepeso y obesidad. No le prestaba atención. ¿Y eso es por qué razón? Porque en todas las áreas de nuestra vida, cuando nosotros no nos damos cuenta, puede haber un grupo de personas que escuchan una información, pero si yo no estoy buscando, si yo no estoy en ese momento viviendo allí, la información puede pasar por encima de mi cabeza y unas personas ver una cosa y yo no ver eso. Muchas veces hablamos sobre la oportunidad también y hablamos, entonces en este caso yo estoy hablando de la parte física. Entonces, cuando comenzamos a cambiar todo esto y el 100% de nuestras bebidas, y yo te recomiendo que no juegues con esto, porque yo a veces bueno, es cierto que si me tomo una bebida azucarada, no hace daño, una que me tome, pero soy ejemplo también a mi alrededor de lo que digo, y entonces a lo mejor no tengo esa coherencia. Como te decía, empecé a hacer actividad física, empezamos a trabajar en el crecimiento personal, y como nosotros somos seres de hábitos, como te decía, tenemos una programación, empezamos a hacer ciertas acciones, esas acciones se fueron grabando en nuestro subconsciente y de ahí surgen nuestros hábitos y el 98%, como te decía al inicio, de nuestra vida la vivimos en automático. Entonces yo tengo que deliberadamente empezar a hacerme consciente. Y toma en cuenta que es deliberado, o sea, no es que va a venir un rayo y me va a decir, ¿sabes qué? Ahora eres consciente. No, tengo que empezar deliberadamente a darme cuenta de lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy haciendo en cada momento del día. Yo no estoy diciendo si eso es fácil o es difícil, porque cambiar un hábito, obviamente,
toma un tiempo y a lo mejor toma un tiempo y en ese tiempo que toma, echo para atrás, avanzo, a lo mejor empiezo a hacer actividad física. Eso me pasó a mí. No tenía el hábito de hacer actividad física y yo, no sé, trotaba 15 días, 30 días y dejaba de hacer los 5 días y ya no quería ir de nuevo. O sea, todo fue en un comenzar de nuevo, pero con la intención correcta. Siempre que el premio sea más grande que el esfuerzo, va a valer. Cuando el premio a lograr no amerita el esfuerzo, entonces en cualquier momento uno abandona. Esa es la pregunta que yo te diría es preguntarse, ¿realmente yo qué estoy buscando en la parte física? ¿Yo qué estoy buscando con estas bebidas? Y si realmente yo quiero un cambio en esa área de mi vida. Y te digo esto porque a veces tomar conciencia puede venir en un momento de una crisis personal, de algún momento crítico de nuestra vida que nos hace reflexionar y nos hace tomar decisiones, pero también cuando estoy buscando y tengo información correcta, puedo reflexionar y también allí puedo tomar decisiones y transformar mi vida. Entonces, es importante que yo haga y que yo establezca ese punto B y que las acciones que haga, las haga de manera consciente y las haga de manera real. No las haga, como dice Adán, acá un líder en Panamá, que no las haga por cumplimiento, porque él dice que cuando uno hace las cosas por cumplimiento es que entonces cumplo y miento. Entonces, yo creo que cuando cumplo y miento, no lo estoy haciendo desde mi ser, desde mi realidad, desde ese cambio genuino que yo quisiera tener. Entonces, es importante que me dé cuenta si cada acción que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para que la gente me vea porque estoy en función, pero cuando no estoy a solas, sí me tomo una bebida azucarada, o en mi casa todavía hay bebidas azucaradas. Porque en mi familia no quiere cambiar el hábito y si usted es mamá o papá, recuérdese que sus hijos toman lo que usted dice, o sea, no lo que ellos quieren. Entonces, es importante eso. Y les digo que nosotros empezamos a hacer esos ajustes y esos cambios y en nosotros entonces empezó a haber esa transformación física que nosotros andábamos buscando. Recuperamos nuestro peso, hoy vivimos realmente en salud, en mi casa, en nuestra casa no hay medicamento, no se toma medicamento de ningún tipo. Y les doy un ejemplo, en el caso de mis padres, por ejemplo, que tienen esa edad que les digo, no toman medicamentos. Mi mamá a los 81 años tomó la decisión de vender el carro que tenía y comprarse uno nuevo, o sea, para que uno se dé cuenta la vitalidad que puedes obtener a través del uso, ajá, diario de las bebidas y cómo tu estado de ánimo y tus ganas de vivir, ajá, se pueden incrementar. Nosotros tenemos muchos ejemplos de lo que es el impacto en la salud de las bebidas. Nuestras dos hijas eh, tienen niños y durante todo su embarazo tomaron los productos de Fusion. Los niños toman los productos de Fusion y es increíble verlos y cómo no se enferman y verlos cómo realmente crecen, cómo se despierta esa parte cognitiva y esa parte de aprendizaje. O sea, de verdad que es importante que yo las haga parte de mí. Y por otro lado, el hacer las partes de mí, ajá, recuerden que nosotros estamos en una empresa donde la actividad que nosotros hacemos tiene que ver con esa salud física. Entonces, esta oportunidad que nosotros tenemos no es nada más de conocimiento y decirle a alguien, tómate esto. ¿Por qué razón? Porque es cambiar en mí, crear conciencia para entonces poder entrar en el tema de la prevención. ¿Por qué razón? Porque habla más alto lo que hago que lo que digo. Entonces, si el tema de prevención tiene que ver con elevar el nivel de conciencia, elevar el nivel de información y conocimiento para que las personas tengan un cambio, lo que más impacta en un ser humano es poder ver que alguien me dice algo, que haga algo, pero es coherente con lo que está diciendo. Entonces yo te invito a crear coherencia
total con lo que tú dices y con lo que tú haces. Que si las bebidas son realmente una tremenda alternativa, primero lo sean en uno, primero lo sean en ti, lo sean en tu entorno, lo sean en tu familia, para que entonces podamos ir impactando con ejemplo y obviamente recopilación a mucha gente en el mundo, porque definitivamente tenemos en nuestras manos las mejores bebidas, las mejores bebidas para sustituir todas las bebidas azucaradas que hoy hay en el mercado. Y ya para ir terminando, te digo que tú y yo tenemos una tremenda bendición de tener estos superalimentos. Yo no sé si a los 49 años yo no hubiera encontrado esta oportunidad. Probablemente hoy, a los 61 años, sería una persona con achaques, con dolores, con sedentarismo, con incremento de sobrepeso, y simplemente porque vivía en automático. Así que definitivamente el haber encontrado esta oportunidad fue una bendición para mí, fue una bendición para mi familia también, como les decía, porque ellos hoy en día gozan de esa salud física, y yo te invito a que tú incorpores de manera consciente todas las bebidas que necesites incorporar a tu vida. Ser ejemplo de inspiración, como te decía, ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos para realmente poder llevar bienestar al mundo. Yo no te voy a hablar de los componentes que tiene la bebida, porque el componente que tiene la bebida sí me ayuda, pero lo que realmente me va a ayudar a transformar más fuertemente, lo que más peso tiene, es que yo realmente me haga consciente de la oportunidad que tengo en mis manos si yo incorporo las bebidas a mi día a día, si yo incorporo esta forma de hidratar a mi vida, y así impacto con otras personas. Así que te invito a tomar conciencia, a ser consciente, a que no esperes que pase algo en tu vida para entonces empezar a reflexionar sobre esto, que te preguntes cuántos años quieres vivir y que realmente seamos un impacto para el mundo. De mi parte, que pases buen día, que tengas una excelente semana. Este próximo martes que tengas un cierre espectacular, y vamos, como dice mi amigo Aldo, vamos por lo grandioso. Que Dios te bendiga. El universo ilumina mi fe, la energía fluye tan bien, porque con mi éxito ilumine a quienes